¿Qué pasaría si el hombre que salvó la palabra de Dios del fuego no fuera un profeta, un rey o un sacerdote, sino un simple escriba? Olvídate de los héroes con espadas. Esta es la historia de Baruc, el hombre que luchó por la verdad con una pluma, y cuya valentía selló el destino de la fe para siempre. Su relato es una épica de fidelidad, peligro y la fuerza inquebrantable de las palabras divinas. Nuestra historia se desarrolla en el corazón de una Jerusalén que se tambaleaba al borde del abismo. En el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, la ciudad estaba sumergida en la decadencia y la idolatría. El fervor de la gran reforma del rey Josías, incitada por la profetisa Hulda, se había desvanecido como el humo en el viento. El nuevo rey, un hombre arrogante y obstinado, gobernaba con mano de hierro, ignorando la justicia y persiguiendo a los que hablaban en nombre de Dios. Sobre el horizonte, la sombra del imperio babilónico se cernía como una nube de tormenta, una amenaza que nadie quería ver. El pueblo vivía en la negación, aferrándose a sus ídolos y a la falsa esperanza de que la ciudad sagrada nunca caería. En medio de este escenario de ruina moral y política, la voz del profeta Jeremías era un grito solitario en el desierto. Era conocido como el profeta llorón, un hombre perseguido, rechazado y encarcelado por su propia gente por decir la verdad. Su mensaje era impopular, un torrente de advertencias sobre el juicio inminente que vendría a causa de la iniquidad de Judá. El rey lo odiaba, los sacerdotes lo despreciaban, y el pueblo lo escarnecía. Jeremías era un hombre aislado, un profeta sin voz, un testigo silenciado por el poder de la corte y la obstinación de una nación. Pero Dios no había terminado de hablar. Y fue entonces, en el 9º mes del 5º año del reinado de Joacim, que la palabra de Dios llegó a Jeremías. Era una orden precisa, solemne y trascendental. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy uno. Era la última llamada a la gracia, un último ruego de un Dios que, a pesar de la iniquidad de su pueblo, no quería que perecieran. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado, dijo el Señor. Jeremías sabía la magnitud de la tarea, pero también conocía su propia imposibilidad. Estaba confinado, un prisionero en las puertas del templo, y no podía llevar el mensaje él mismo. Y es aquí donde entra en escena el héroe silencioso, el hombre que tomaría el peso de la verdad sobre sus hombros. Su nombre era Baruc, hijo de Nerías, un escriba de una familia prominente. No era un profeta, no tenía el don de la palabra divina, pero tenía una lealtad inquebrantable. Se sentó a los pies de su amo, Jeremías, y con una pluma en la mano, comenzó la labor más peligrosa de su vida. Durante días, quizás semanas, en el silencio de su encierro, Baruc escribió. No un libro de su propia invención, sino un testamento de la ira y el amor de Dios. Palabra por palabra, escuchó a Jeremías y registró las profecías de calamidad y juicio que se cernían sobre su propia ciudad. Se convirtió en el guardián de la voz de Dios, el hombre que documentaba la sentencia de muerte de su propia nación. El proceso debió ser una tortura. ¿Cómo se puede escribir el colapso de tu propia civilización con la mano firme? Cada trazo de la pluma de Baruc era una línea en la sentencia de Jerusalén, cada frase era un eco del juicio que se avecinaba. Pero él no se inmutó. Su fidelidad a la palabra y a su amo era más fuerte que cualquier miedo. Y cuando el rollo estuvo lleno,
cuando cada palabra había sido documentada, Jeremías le dio una orden final. Era una misión que podía costarle la vida. Tú no puedes entrar en la casa de Jehová. Por tanto, irás tú, y leerás las palabras del rollo que escribiste de mi boca, a oídos del pueblo en la casa de Jehová, el día de ayuno. Baruc, el escriba, se había convertido en el mensajero. El hombre de la pluma, en el portador de la espada. Él, con el rollo de la ira y el amor de Dios en sus manos, se preparó para entrar en la boca del lobo. Con el peso de la fe de un profeta sobre sus hombros y la condena de una nación en su mano, Baruc se dirigió al templo de Jehová. Era un día de ayuno, lo que significaba que la casa de Dios estaría llena de un mar de rostros ansiosos. La atmósfera era tensa, una mezcla de piedad y la negación de una nación que no quería enfrentar su propia decadencia. Baruc no era un profeta de púlpito. Era un escriba. Su voz no tenía la autoridad del carisma, sino la humildad del servicio. Y sin embargo, con un coraje que solo la convicción podía dar, se dirigió a un lugar público, al aposento de Gemarías, el escriba, en el atrio de arriba, y comenzó a leer. Cada palabra que salía de sus labios no era suya, era la voz de Dios. El rollo, que había sido escrito en el encierro, ahora resonaba en los oídos de un pueblo que había olvidado la palabra. El profeta Jeremías había sido silenciado, pero su mensaje no, y Baruc, el hombre de la pluma, se había convertido en el megáfono de la verdad. La gente, que había acudido al templo para un ayuno ritual, se detuvo para escuchar. Y el mensaje no era lo que querían oír. No eran palabras de victoria, sino de juicio, no de prosperidad, sino de calamidad. Era una voz que hablaba de un futuro en el que los babilonios arrasarían su ciudad. Baruc no se inmutó. Con el rollo en su mano, leyó cada amenaza y cada advertencia con la firmeza de un hombre que sabía que la verdad, por dolorosa que sea, es la única esperanza. El impacto fue inmediato. Un joven oficial llamado Micaías, hijo de Gemarías, oyó las palabras del rollo. Y entendió. No se las guardó para sí. Bajó a la cámara del escriba del rey y le comunicó a los príncipes que estaban allí todo lo que Baruc había leído. La noticia se esparció como un incendio forestal. Los príncipes, hombres de poder que debían estar acostumbrados a la arrogancia, sintieron un escalofrío en la espalda. Su curiosidad, su miedo, superó cualquier prejuicio que pudieran tener contra Jeremías. Enviaron a su oficial, Jeudi, a buscar a Baruc. Toma en tu mano el rollo en que leíste a oídos del pueblo, y ven. La llamada había llegado. Baruc, que había sido el portador del mensaje, ahora era el centro de atención. La pluma había convocado a la espada. Baruc, con el rollo sagrado en la mano, se presentó ante los príncipes de la corte. La escena era la de un hombre humilde ante el poder de los poderosos. Con una voz firme, pero sin la arrogancia de un profeta, leyó de nuevo las palabras de Dios. Los príncipes, con rostros pálidos, se miraron entre sí. La verdad de las palabras era innegable, su poder, tangible. La promesa de la destrucción de la ciudad, de la caída del reino, de la ira de Dios, era demasiado real. Al terminar la lectura, ellos le preguntaron, ¿cómo escribiste de boca de él todas estas palabras? Y Baruc, con una lealtad inquebrantable, les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo las escribía con tinta en el libro. Su testimonio era la prueba de la autenticidad de la profecía. Los príncipes, asustados por la verdad que habían escuchado,
tomaron una decisión crucial. Le dijeron a Baruc, escóndete bien, y también Jeremías, para que nadie sepa dónde están. La palabra de Dios, que había sido escrita para ser oída, ahora representaba un peligro de muerte para los que la habían escrito. Pero el drama no terminaba ahí. La verdad que se había revelado no podía ser contenida en una cámara. La profecía, que había nacido en la pluma de un escriba, ahora iba a ser llevada al rey. Y es aquí donde la historia de Baruc, de un hombre común, se convierte en una épica de coraje y fidelidad. El destino de un rollo, y con él la esperanza de una nación, se decidirá en el salón del trono del rey más impío de Israel. Si te ha conmovido la valentía de un hombre que se atrevió a confrontar al poder con la verdad, no te pierdas el próximo capítulo de esta historia. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte el momento más épico de esta narrativa, la prueba final de la palabra de Dios. Los príncipes le contaron al rey Joacim todo lo que habían escuchado. Y el rey, con una arrogancia que lo llevaría a su propia ruina, demandó que le trajeran el rollo. Los príncipes le llevaron el rollo a su rey, un hombre cuyo corazón era tan duro como la piedra, y le entregaron la palabra que podría haber salvado a su nación. La última oportunidad para el arrepentimiento estaba a punto de ser destruida. El rollo que contenía las palabras de vida y muerte fue llevado al rey Joacim. El escenario era el palacio de invierno, un lugar de opulencia que contrastaba brutalmente con el mensaje de juicio que se avecinaba. El rey estaba sentado junto al brasero, un fuego que lo protegía del frío del 9º mes del año. Su actitud no era de reverencia, sino de desdén. Había escuchado rumores sobre el contenido del rollo y, en su arrogancia, pensaba que podía silenciar la voz de Dios tal como había silenciado a sus profetas. Ordenó a Jehudí, el mismo oficial que había traído el mensaje de los príncipes, que leyera las palabras del rollo a viva voz. Con un tono que no tenía ni un ápice de temor, Jehudí comenzó a leer. Pero cada columna que leía era como una bofetada a la arrogancia del rey. El mensaje era inconfundible, Dios estaba harto de la iniquidad de Judá y su sentencia era irreversible. La paciencia del rey se agotó. Después de que Jehudí leyera apenas 3 o 4 columnas, el rey cometió uno de los actos más impíos y arrogantes de la historia bíblica. Con una furia que solo el miedo podía desatar, tomó el cuchillo de escribano que tenía en la mano, un instrumento para afilar plumas, y con un gesto de desprecio, cortó el pergamino. La hoja afilada rasgó la palabra escrita de Dios. Y, una por una, tiró las piezas del rollo al fuego del brasero. El pergamino, que había sido escrito con tanto peligro y lealtad, se encogió, se chamuscó y se convirtió en cenizas. Con este acto, el rey Joacim no solo quemó las palabras de un hombre, intentó quemar la voz de Dios misma. Fue una declaración de guerra, una blasfemia tan grande que incluso algunos de sus propios oficiales, a pesar de su lealtad, no pudieron soportarla. La Biblia nos dice que el Natán, Delaía y Gemaías, príncipes que estaban presentes, le rogaron al rey que no quemara el rollo, pero su corazón era tan duro como el acero. El rey ignoró sus súplicas y continuó con su acto de rebeldía, como si la destrucción de las palabras pudiera detener el juicio que se acercaba. Su arrogancia lo había cegado, haciéndole creer que podía destruir el mensaje, y por lo tanto, el juicio mismo. Una vez que el fuego hubo consumido todo el rollo, la ira del rey no se había apaciguado. Ahora quería la cabeza de los mensajeros. Mandó el rey a Jerameel hijo del rey, a Seraías hijo de Asriel, y a Selemías hijo de Abdeel,
para que prendiesen a Baruc el escriba y al profeta Jeremías. El hombre de la pluma y el profeta ahora eran fugitivos. La fidelidad de Baruc, su valentía para difundir la palabra, había puesto su vida en un peligro inminente. El rey Joacim creía que, al eliminar a los portadores del mensaje, podría borrar la profecía. Pero en un acto de divina providencia, que desafía la lógica humana, la Biblia nos revela una verdad monumental, mas Jehová los escondió. El mismo Dios que había ordenado que la profecía fuera escrita, ahora protegía a sus fieles siervos. La mano de la tiranía no pudo alcanzar a aquellos a quienes Dios había llamado a servir. Pero la historia no terminaba ahí. Un rollo de pergamino había sido quemado, pero la palabra de Dios no puede ser destruida por el fuego de un hombre. Dios le habló de nuevo a Jeremías. Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y así, la labor épica de Baruc el escriba comenzó de nuevo. Pero esta vez, la palabra de Dios vendría con una advertencia aún más dura. Dios le dijo a Jeremías que añadiera una profecía específica sobre el rey que había osado quemar su palabra, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué has escrito en el que de cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. La arrogancia del rey solo había provocado una sentencia más severa. La palabra que fue quemada no se perdió, sino que regresó, más poderosa que antes. El fuego que había consumido el rollo no había silenciado la voz de Dios, solo la había enardecido. La furia de un rey no era rival para la soberanía de un creador. Y así, en su escondite secreto, Baruc y Jeremías se embarcaron en una misión aún más audaz y peligrosa que la primera. Dios le ordenó a Jeremías: vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Baruc, con una fidelidad que había superado la prueba del miedo y la amenaza de muerte, tomó una nueva pluma y un nuevo pergamino. La escena, en la penumbra de su escondite, fue una de las más épicas de la historia. El profeta, por segunda vez, dictaba la sentencia de su propia nación, y el escriba, con una mano firme y un corazón valiente, volvía a grabar la verdad. Pero esta vez, el mensaje venía con un anexo. Por la arrogancia del rey, por su desprecio a la palabra, el juicio sería más severo. Baruc escribió, no solo las profecías originales, sino también la sentencia personal de Joacim. Dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. La fidelidad de Baruc no solo preservó la profecía, sino que también la magnificó, haciendo que el castigo del rey fuera un testimonio eterno del peligro de rebelarse contra la palabra de Dios. El rey había intentado destruir la verdad, pero en su lugar había sellado su propia condena. La valentía de un escriba había expuesto la vanidad de un monarca. Y la palabra de Dios no tardó en cumplirse. La arrogancia de Joacim lo llevó a una muerte humillante y sin honor, tal como Baruc había escrito. Su cuerpo, lejos de recibir un entierro digno de un rey, fue desechado sin ceremonias a las afueras de Jerusalén, expuesto al sol y a la intemperie. Fue una profecía cumplida al pie de la letra, una prueba irrefutable de que, aunque un rey queme el pergamino, no puede anular el decreto divino.
Pero la historia no termina con la muerte del rey. Baruc y Jeremías debían ser testigos de la parte más trágica del rollo. El juicio de Dios, que había sido escrito con tinta, ahora se cumplía con fuego y sangre. La profecía se hizo realidad con la invasión del rey Nabucodonosor de Babilonia. El ejército babilónico sitió Jerusalén. Las murallas, que el pueblo creía impenetrables, cayeron. Y la ciudad, que había ignorado las advertencias de sus profetas, fue saqueada, quemada y destruida. El templo de Dios, el mismo lugar donde Baruc había leído la profecía, fue reducido a escombros. Los pocos sobrevivientes fueron llevados al exilio, arrancados de su tierra. Baruc, que había elegido la fidelidad sobre la comodidad y la verdad sobre la seguridad, sobrevivió para ver el desastre. Él no huyó, se quedó al lado de Jeremías, un testigo viviente del cumplimiento de cada palabra que había escrito. Pero incluso el más fiel de los hombres puede quebrarse. Después de presenciar la destrucción de todo lo que conocía y amaba, Baruc llegó a un punto de quiebre. El peso de la tragedia y el peligro constante de su vida se hicieron insoportables. Su alma, agotada, clamó al Señor. «¡Ay de mí ahora!», dijo en su angustia. «Porque Jehová ha añadido dolor sobre mi dolor, fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso». La Biblia nos revela este momento íntimo y humano de Baruc, un héroe que, a pesar de toda su valentía, era simplemente un hombre. Y Dios, en un acto de profunda compasión, le respondió directamente. El Señor no lo reprendió por su queja. En su lugar, le recordó a Baruc la magnitud de la situación. «He aquí que yo derribo lo que edifiqué, y arranco lo que planté, y esto en toda la tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, dice Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres». El premio de la fidelidad de Baruc no fue la riqueza o la fama, sino algo más precioso en un mundo en ruinas, su vida. Su recompensa no fue escapar de la tragedia, sino ser preservado a través de ella. Baruc no iba a ser un príncipe, sino un sobreviviente. Un testigo. Y su vida, que había sido dedicada a la palabra de Dios, sería un testimonio vivo de que la fidelidad tiene su recompensa, incluso en medio del caos. La recompensa de Baruc no fue la grandeza que muchos anhelaban, sino la gracia más pura y preciosa que un hombre podía recibir en medio del desastre, su vida. Mientras el mundo que conocía se desmoronaba, su propia existencia, su alma, fue preservada por la mano de Dios. El escriba, que había enfrentado la ira de un rey y el terror de la destrucción, emergió de la calamidad como un testigo viviente. Su vida se convirtió en una prueba innegable de que la fidelidad a la palabra de Dios es una recompensa en sí misma. La historia de Baruc no solo es una narrativa de valentía, sino un recordatorio épico de que la pluma, en manos de un siervo fiel, es una herramienta más poderosa que la espada de un rey. El fuego de Joacim consumió un rollo, pero la verdad que contenía se preservó para siempre. Baruc representa al héroe anónimo en el plan de Dios, el siervo que hace el trabajo peligroso detrás de las escenas. Mientras los profetas clamaban, él escribía. Mientras los reyes gobernaban, él registraba la verdad. Su legado es un testamento de lealtad inquebrantable a un llamado impopular. El hombre que, en un momento de debilidad, temió por su propia vida, fue tranquilizado por la promesa de Dios de que su fidelidad no sería olvidada. Y en medio del caos, él se aferró a la única cosa que importaba, la palabra del Señor que había escrito con sus propias manos.
Y aquí, en el final de esta épica, el relato de Baruc se conecta de forma profunda y trascendental con el corazón del Evangelio. Baruc, el escriba del profeta del juicio, prefiguró a aquellos que vendrían después de él, los que registrarían el mensaje más importante de todos los tiempos. El rollo que Baruc escribió contenía las palabras de Dios, un mensaje de juicio y esperanza para una nación. Pero estas palabras, y todas las profecías del Antiguo Testamento, solo tenían un propósito: señalar al verdadero Verbo de Dios hecho carne, Jesucristo. Así como Baruc arriesgó su vida para preservar el pergamino de Jeremías, los evangelistas, los apóstoles y los primeros cristianos arriesgaron sus vidas para escribir y transmitir el mensaje del Evangelio. La palabra que se encarnó en Jesús. La historia de Baruc es un eco de la verdad que se revela en el Nuevo Testamento. Él nos enseña que el mensaje de Dios es más importante que la comodidad, más valioso que la seguridad y más duradero que la vida misma. Si has sentido la inspiración de esta historia, si te ha recordado que la fidelidad, incluso en las pequeñas cosas, tiene un propósito eterno, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Si te gusta este tipo de contenido que desentierra las verdades más profundas de la Biblia, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Y ahora, queremos escucharte. ¿Alguna vez has tenido que defender una verdad que era impopular? ¿Cómo te ha animado la historia de Baruc a ser más fiel? Deja tu comentario o tu testimonio. Tu valentía podría inspirar a otros. Recuerda, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, y su recompensa no es la fama, sino la vida eterna.